Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 27 de julio del 2021. Les saluda Medardo Alfaro desde nuestros estudios en TVO Canal 23, aquí en la capital de la República. Saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de las distintas plataformas de TVO Canal 23, y está con nosotros, como siempre, todos los martes, José Valdés. José, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Medardo. Un gusto siempre poder compartir contigo y con toda la audiencia que siempre sintoniza TVO. Gracias, José. Veamos, José, te quiero compartir a que veamos la portada de Diario El Salvador de este martes, le decía 27, y 4 millones de dosis aplicadas de vacuna. 4 millones de dosis aplicadas de vacuna. Es la portada de Diario El Salvador, y en la parte inferior de la portada dice: jóvenes y adultos mayores muestran con orgullo sus cartillas. El país recibió ayer 1 millón de vacunas, con lo que sobrepasa a los 9 millones en todo el territorio. Mire qué bonita esa foto, ¿verdad? Para todos los jóvenes. Y hacia más abajo, Defensoría detecta 21 incrementos injustificados de precios de alimentos, 95.4 millones en cocaína decomisadas en los últimos 16 meses. CEPA presenta un proyecto de ley para asocio público-privado. Y a ver si lo sube producción. Había un cintillo en la parte superior del periódico también, de la portada de Diario El Salvador. Gracias. Más por favor, a ver si lo coge. Bueno, arriba estaba: Sánchez Serén y su familia piden asilo a Ortega. Ahí está. Gracias, Cristian. Sánchez Serén y su familia piden asilo a Ortega en Nicaragua. Mira, Cristian, José, hay 5 temas ahí importantes, mira. Sí. A mí cuando veo esto, fíjate, me da como la sensación, y entonces, bueno, ellos siguen su agenda, ¿verdad? Pero de esto, ¿de cuál te gustaría destacar para iniciar la conversación contigo? Bueno, de hecho creo que antes que nada, como siempre, destacar lo positivo. Es una época interesante, es un momento en el que es un orgullo poder sentirte salvadoreño. Incluso hay gente que ha relacionado lo que sucedió con la selección salvadoreña de fútbol en su participación en la Copa de Oro, y que ahora sí tenemos selección. Incluso se ve que hay un aire más positivo sobre las cosas que están sucediendo, y el hecho de que ya tengamos 4 millones de dosis aplicadas en El Salvador es un dato muy importante. No es un dato únicamente escrito en una portada, sino que es algo tangible, algo que a nivel regional es una posición muy importante la que tiene El Salvador. Somos en este momento privilegiada, ¿verdad? Privilegiados, de hecho, totalmente. Cosas que antes no pasaban. Por lo general nos destacábamos por cosas totalmente negativas. Por otra parte, lo que mencionas del asocio público-privado, sí, que va a tener CEPA. De hecho, en los países desarrollados este tipo de asocios son muy, muy comunes entre el Estado, pues, que concesiona una parte a la empresa privada para que pueda administrar, pero sin que pierda ningún tipo de derecho el Estado ni el pueblo salvadoreño al respecto, ¿verdad? Son procesos que quedaron estancados completamente, que nunca se llevaron a cabo y que hoy por primera vez se están haciendo. Se ve que definitivamente el país va por un buen camino, y no es que lo diga yo, sinceramente, o que el periódico, la portada te lo diga, sino que son cosas tangibles, y de verdad que nadie me va a dejar mentir que incluso fuera de nuestras fronteras ahora El Salvador es visto de una forma totalmente diferente. Sí. José, siempre te doy seguimiento allí. Les invito a seguir a José Valdés en sus redes sociales, porque tú sí tenés la virtud de poner, como dirían, el dedo en la llaga en cosas puntuales que uno de alguna manera por las agendas ha olvidado. Pero concentrémonos en esto de los sobresueldos. Ayer estábamos viendo que Rubén Zamora dice que era normal, ¿verdad? Era un mecanismo del gobierno para gobernar. Ajá. O sea, así, ¿verdad? De la manera más tranquila, ¿verdad? Sí, de hecho, es caro, José. Totalmente. De hecho, especialmente cuando vimos declaraciones en las que se mencionaba que se les daba apoyos institucionales a los partidos políticos, al PCN, al PDC. Incluso se mencionaba que se les daba apoyos institucionales, no... Escucha bien. Apoyos institucionales, pero que eran recibidos a título personal
dentro de otras instituciones del gobierno. Que llegaban a Capres. Exacto, de Capres al sistema de justicia y a la Asamblea Legislativa, y no llegaban directamente a nombre de la Asamblea o de la Corte Suprema de Justicia. Llegaba esa ayuda institucional en efectivo a personas, a particulares. Entonces definitivamente sabemos que eso no es ningún tipo de sobresueldo, eso es prácticamente compra de voluntades. Ahora, ¿tú cómo ves esta estrategia que decían algunos que ya quedó claro que la práctica de sobresueldo se institucionalizó, como lo declaró el presidente Saca cuando fue a la comisión, que a él le pasaron la estafeta, ¿verdad? Mira, claro, este asunto así es, y él la pasó al otro, ¿verdad? Y ayer el ex vicepresidente de Arena, Francisco Beltrán Galindo, decía que también era para una cosa normal, porque sobresueldo ganan los bomberos, sobresueldo ganan los empleados. Pero, ¿tú cómo ves esa estrategia de ya normalizarlo? Paolo Lourdes decía que no me arreglemos esto, ya dejémoslo en el pasado, ¿verdad? No, claro, lo que pasa es que si te das cuenta, la agenda es extremadamente marcada. El día de ayer aparecieron, si es que de hecho al mismo tiempo, el Diablito Ruiz estaba hablando al mismo tiempo que Galindo, y todos diciendo que los sobresueldos eran lícitos. Todos salieron a decir lo mismo. En redes aparecieron diciendo que no, eso era un mecanismo avalado directamente por los diputados, porque estaba ante los diputados anteriores, porque ya estaba dentro del presupuesto. Entonces el presidente únicamente ejecuta el presupuesto ya a su discreción. Obviamente, pues ahí, en ese momento vos sabés que puede utilizarlo para lo que él quiera, incluso para compra de voluntades. Claro. O sea, ejecutarlo es lícito, pues, completamente, porque es el dinero que te asignan para, ¿verdad? Claro. Pero hacerlo a discreción y para influir dentro de diferentes órganos del Estado, pues esto totalmente una aberración en lo que ellos vendían como una democracia. Si es que el pilar de la República para ellos no era la democracia, sino que era el dinero. Entonces, ahí te das cuenta que salen todos, ¿verdad? Los de Arena y los del FMLN por igual a decirle a la población de que no, eso no hay ningún problema, ustedes preocúpense de eso. De hecho, vimos a Lorena Peña en unos videos en redes sociales donde le decía a la gente, a un cierto grupito de militancia que aún les estaban intentando lavar el cerebro. Que fueron el domingo. Exactamente. Que ocupaban la sombrita de la pasarela. Fue un día antes, todavía el sábado. Creo que los estaban preparando, pues dándoles ya el discurso psicológico para llevarlos a la marcha, ¿verdad? Que donde estaban todos ahí en la sombra, debajo de la pasarela, les estaba diciendo que ustedes confíen en los compas. Yo no les voy a dar argumentos, o sea, ni siquiera les explica, pues, ni nada. Ustedes simplemente confíen en los compas. Eso es lo que le querían decir a la población salvadoreña. Usted no se preocupe por lo que nosotros estemos haciendo, déjenos gobernar. Y eso prácticamente, déjenos hacer lo que quieran con su dinero y usted no pregunte. Y no lo digo yo, pues ahí están los videos. De verdad que cada vez que menciono algo me remito a las pruebas, a cosas que ellos mismos han dicho. Por ejemplo, hoy en la mañana, la verdad es que prácticamente todos los días recibo comentarios de gente del FMLN que tal vez estuvo en el gobierno anterior, que perdió sus privilegios y que pues se siente ofendida. Sí, uno los ve ahí en las redes. Exacto. Entonces, y son los que más atacan. Exacto. Y hay unos que creo que se despiertan y van a ver mi cuenta y ver qué opinan, ¿verdad? El punto es que es complicado cuando esta gente tiene problemas mayores. De hecho, por ahí se anda mencionando que ya hay un pequeño grupo del FMLN que va a formar su propio partido político y se va a desligar completamente del FMLN. El FMLN tiene problemas internos peores de los que todos nos imaginamos. Entonces, tenés razón, mucho. Bueno, incluso Lorena Peña, dentro de sus mismos discursos, anda diciendo que, que ellos son la esquina poderosa, dicen, ¿verdad? Pero solo menciona a 2 diputadas. Y a los otros 2 los deja a un lado. O sea, dentro de la misma fracción del FMLN legislativa están divididos. Dentro del partido están aún más divididos. Y dentro de la población, la poca población simpatizante que tienen, que serán... Sí, yo creo que el FMLN... Casi que ninguno... No quiero perder la idea. Iba a contar que alguien te escribió. Sí, pero de hecho, a lo que quiero llegar es que definitivamente ellos tienen problemas más grandes internamente. Tienen funcionarios que en un momento incluso los panfletos los ponían como funcionarios de Mauricio Funes, no del FMLN, porque ahora el Diario de Hoy y todos los demás están defendiendo al FMLN. Al Diablito Ruiz lo escuchamos ayer defendiendo a Cristiani.
No, yo vi al presidente Cristiani en la comisión. Exacto. No, y si con él no pudieron, defendiéndolo. No, si, por poco le dice mi comandante Cristiani, vea, a él no le pudieron decir nada a los diputados porque duró poco la entrevista. A Javier Simán lo tuvieron en la Radio Mayavisión, en la histórica Radio Mayavisión, ¿verdad? Que es secreto a voces que fue un trato que la gente, los empresarios se la donaron al FMLN. Sí, entonces, de aquellos acuerdos que usían en aquel momento. Entonces tenemos un sinfín de cosas dentro del FMLN que definitivamente no soy yo el que los expone o les inventa cosas, son cosas internas que están pasando y que la población debe de saberlas para que los que aún creen en ese proyecto político se den cuenta que es una total farsa. Ok. José, yo veo un gobierno, veo un presidente bien claro en su posición de mandatario, súper tranquilo. Evidentemente él reacciona a su estilo, ¿no? Pero dentro de las políticas públicas que está haciendo desde la presidencia de la República lo veo súper tranquilo. A ver, producción, si me regala con el último tuit del presidente para compartírselo a nuestra audiencia y comentarlo con José Valdés, porque hoy hay plenaria, ¿verdad? Hoy hay plenaria en la Asamblea Legislativa y el presidente ponía anoche esto, mira, José, acabo de firmar una iniciativa de ley al ministro de Justicia y Seguridad Pública relativa a los delitos de corrupción para que sea presentada mañana en la Asamblea. Una vez aprobada, nuestro país dará un gigantesco paso para poner a los corruptos tras las rejas. El primer comentario es que de plano es triste, mano, que se te vayan. Definitivamente. Cifrido, afuera. Norman, afuera. Sánchez Serén y su familia, afuera. Es decir, y muy interesante la propuesta del presidente, José, y aquí quisiera tu comentario. El presidente, el gobierno no ha quitado el dedo del renglón de que el combate a la corrupción es fundamental. ¿Por qué crees tú que lo es fundamental? Y yo siento que la ciudadanía percibe ya que todo aquello que se inventaban, como el grupo ideológico tradicional, ¿verdad? Sí. Ya de plano no les pega. Cuando tú ves a estos funcionarios procesados, funcionarios del FMLN, del primer gobierno del FMLN, y tranquilito, ¿verdad? $530,000, $230,000. Del primero y del segundo. Pues del primero y del segundo, o sea, es una cosa espantosa y quieren relativizarlo, pero el presidente dice, no, manda esta iniciativa de ley. ¿Por qué, José? Claro, es que de hecho, mira, antes que nada hay que reconocer que es algo que esa guerra ideológica que se tenía Arena y el FMLN nuevamente son muestras de que todo era una farsa al final. De verdad que la gente que sigue apoyando... Era ping-pong, ¿verdad? Exactamente. Ping-pong. Esta gente que sigue apoyando mínimamente a estos partidos debe de darse cuenta que pues cuando el FMLN presentó una iniciativa contra la corrupción a ese nivel directamente con la Asamblea Legislativa, porque no podía. ¿Por qué? Porque se podían poner de acuerdo en ver cómo se repartían el dinero, en ver cómo se repartían el presupuesto de la nación, en ver a qué ONGs sí le daban dinero y a cuáles no. En eso se podían poner de acuerdo, pero en esta clase de leyes no. Entonces, porque no les interesaba, por lo que tú mismo dices, era un ping-pong en lo que ellos se tiraban la pelota, pues no les convenía nada de eso. Ahora tenemos una administración, tenemos un gobierno que de verdad está comprometido con el combate a la corrupción. Venga de donde venga, y de hecho si lo viste, el presidente destituyó a uno de los funcionarios que de hecho salió mencionado que recibía los sobresueldos y estaba en la actual administración y lo destituyó inmediatamente al día siguiente. Sí. Entonces, las muestras han sido claras, de verdad. Incluso se han sancionado incluso alcaldes del mismo partido político afín al gobierno, a la administración en este momento, y a otros funcionarios, y así sucesivamente. Entonces, las muestras son claras de que de verdad las cosas se quieren hacer bien. Y hay que saber algo. Si es que lo que detonó en esos 30 años el hecho de que Arena saliera del poder, que entrara el FMLN y que volviera a salir del poder, ha sido todo ese entramado de corrupción que ellos mismos habían instaurado. Entonces el presidente sabe y es puntual. Y lo que tú mencionas, pues, es el hecho del liderazgo y la posición firme que tiene como mandatario de decir, en este gobierno y en los gobiernos anteriores y en los gobiernos futuros, la corrupción es inaceptable. Mira, y tenés razón, escuchándote me florece la idea cabal, ¿verdad?, de los mensajes contundentes que ha mandado el presidente, pero además, tú lo has descrito muy bien, para aquellos que están del lado del presidente, digamos, pero que no olviden que
este gobierno debe de ser un parteagua en el manejo de la cosa pública. Totalmente. Una cosa es que se inventen algo y otra cosa que para qué le vas a hacer caso que no tiene fundamento, pero cada funcionario, cada alcalde, por ejemplo, de Nuevas Ideas, claro, todos sabemos que la alta mayoría ganaron tras la fuerza del presidente, ¿verdad? claro. Si un alcalde pierde el porte que cree que ganó por él, de plano está frito, ¿verdad? Y a partir de los mensajes del presidente debe seguir el rumbo. Veamos, José, por qué es importante el apoyo producción número 4 de cuando llegaron estas personalidades que en aquel tiempo eran personalidades, ¿no? Hoy son procesados por corrupción. Y que es que en aquel momento, José, no ocurría porque era ese ping-pong. Yo llego, me quedo callado con esto. Claro. Y vos venís otros 5 años. Y como estaba ya, como lo declaró el presidente Saca, ¿verdad? Me dieron la estafeta, yo solo seguía. Totalmente. Esto es lo que va a parar, ¿verdad, José? Veamos. Adelante, producción, cuando usted quiera. Violeta Mengíbar y Erlinda Handal taparon sus manos ante el escrutinio público. Calixto Mejía, fiel al color rojo, portaba una pulsera como distintivo. El exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no negó la acusación que le señala de haber recibido sobresueldos. Si ahí dice el documento, sí, si no, no. Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, prefirió no dar declaraciones. Los abogados van a entenderse en este proceso. Gracias. Todos llegaron al juzgado de paz de turno de San Salvador a escuchar el requerimiento fiscal en su contra. A ellos se les acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por recibir durante 5 años sobresueldos. Las cuales no estaban comprendidas dentro de su salario nominal y legal. Es decir, estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley, de manera ilícita. Fiscalía detalla que Carlos Cáceres recibió $210,000, Calixto Mejía $208,000, Violeta Mengíbar $177,000, Hugo Flores $174,000, Erlinda Handal $162,000. El requerimiento también fue presentado contra 5 exfuncionarios más, quienes se encuentran prófugos. Salvador Sánchez Serén, ex vicepresidente, $530,000. Manuel Quinteros, conocido como Gerson Martínez, $290,000. José Manuel Melgar, $150,000. Lina Paul, $177,000. Y José López Suárez, $565,000. Según Fiscalía, los exfuncionarios recibieron el dinero en efectivo de manera ilícita en la Secretaría Privada de la Presidencia, bajo ciertos lineamientos. El hecho de que no fuera bancarizado, que no fuera declarado, ¿verdad? Para evitar precisamente de que fuera detectado que se estaban entregando esas cantidades de dinero al margen de la ley. Mira, José, y lo que comentábamos al principio, lo que decía Nidia, que todo fue en el marco de la ley. O sea, ellos quieren que este tiempo que estamos viviendo, los salvadoreños entiendan que en aquella época era normalísimo, este es tu salario y más te voy a dar esto, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada. Dice el fiscal, la fiscal, sí, que le recomendaban no bancarizarlo, ¿verdad? Le recomendaban no declararlo, y que hubo uno de ellos que cuando firmaba el recibo decía, este método hay que mejorarlo porque no me gusta. El fiscal dijo, o sea, de plano que esto está totalmente claro, pero sorprende que Fusades y los, ¿verdad?, diciendo que hay que respetar el debido proceso y se olvidan de muchísimas cosas. Bueno, de hecho aparece alguien de Fusades también señalado de recibir sobresueldos también en tiempos de Saca y de Francisco Flores. Sí. Incluso se menciona una nota, ¿verdad?, donde solicita que por favor le paguen los estudios en Barcelona, etcétera. Me gustaría enviarle a mi jefe una nota, sí, que me mande a estudiar. Pero mira, nuevamente es complicado el hecho de que el FMLN tiene esta clase de problemas en los que ellos mismos se metieron, pues, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad histórica de marcar y de cambiar el rumbo directamente del país, no lo hicieron, únicamente cambiaron su rumbo. Y pues como de hecho Cáceres, en ese mismo video hay una parte donde él menciona, y escúchate esto, cómo lo dice el mismo Cáceres. Si es que si ahí dice que di sobresueldos, pues sí, si no, pues no. Y esa es la declaración que da prácticamente en los mismos pasillos del juzgado. Entonces es como que si ya
predispusiera, ¿verdad? Que ya sabe lo que hizo y únicamente falta que se lo comprueben. Pero esa es la declaración que él da. De hecho, la pueden buscar a través de mis redes sociales. Yo subí el mismo video, pero explícitamente él lo dice. Si ahí dice que di los sobresueldos, pues sí. Si no, no. Ahí el juzgado es el que va a ver. Entonces... Ahora, mira, José, digamos que yo me remito a lo que dijo el expresidente Sac en la comisión, que todo ese manejo se lo trasladó el presidente que salió y lo recibió así. Pero estos, así como me está escribiendo alguien en las redes sociales, que le agradezco mucho que nos retroalimenta, fueron más cínicos, porque ya en el 2010 había una resolución que esa práctica debería de pasar, lo de la partida secreta, y se inventaron una nueva manera para seguir recibiendo los sobresueldos. Claro, y de ahí se inventan el dinero para las ONG. Claro, totalmente. La figura en la asamblea. Sí, si es que para resolver los problemas del país nunca tuvieron ese nivel de creatividad para resolver los problemas de cómo robar, y pasarse la ley y repartirse el dinero a diestra y siniestra. Esa creatividad la tenían, pues claro, para poder repartirse ese dinero. De hecho, el mismo presidente hacía el comentario, ¿verdad? Que todos los capturados les confirmaron que nadie vivía en ninguna casa de cartón. Sí. Por el contrario, claro. ves algunos voceros del FMLN, claro, ¿verdad? Con fotografías en yates, con fotografías en spas, con fotografías viviendo la gran vida que la militancia del FMLN nunca va a vivir, pero pues eso a costa de nuestros impuestos. Bueno, dicen que Sánchez Serén ni vino a votar. Exacto. Bueno, de hecho, sí, toda la razón, que de hecho salió antes de las elecciones por tierra, sí, nunca regresó, pasaron las elecciones, obviamente no regresó, no votó, y hasta la fecha pues se desconoce su paradero. Puede parecer sarcasmo, pero la verdad, el comandante histórico del FMLN, el día de la elección no vino a votar, y eso explica, José, que esa convocatoria del sábado o domingo, no me acuerdo, ahí en los juzgados, de plano, no sé si la palabra es apropiada, fuera, no sé si te la leí a ti, fuera pírrica, O sea, totalmente. De hecho, imagínate, la misma técnica de Norman Quijano. La misma técnica. Y te das cuenta que los más experimentados en esto, que saben perfectamente lo que han hecho, lo primero que hicieron al tener la primera oportunidad fue irse del país totalmente. Los más experimentados. Lo que han quedado todavía ahí, pues no lo han hecho, tal vez porque tal vez su conciencia no es tan sucia que en su pensar no es malo lo que han hecho. Quizás incluso han de decir, no, si es que yo me lo merecía. Si es que yo de verdad trabajaba más de por lo que me pagaban, y ese sobresueldo yo me lo merecía. Imagino que esa es la lógica que tienen, pues. A diputados de Nuevas Ideas, y he escuchado, creo que al asesor jurídico de la presidencia, que todavía existe la posibilidad de recuperar estos sobresueldos a través de la ley de extinción de dominio. Por supuesto, eso no prescribe, así que no hay ningún problema. Con eso que estaba mandando hoy el presidente, que ha mandado a la Asamblea Legislativa, algo podemos esperar, porque de plano el país necesita muchísimo, pues, o sea, entonces ha de ser un poco complicado, ¿no? Llegar, estoy aquí hoy, estoy facultado para esto, lo voy a hacer por los salvadoreños. Claro, lo que sea que se pueda recuperar va a ser siempre ganancia para el pueblo salvadoreño. Ahora, José, lo que te decía al principio, yo veo a un gobierno de El Salvador bien asentado, con muy clara su agenda en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ayer vimos que la primera dama Gabriela de Bukele le entregaba una iniciativa de ley a la diputada Suezi Calleja, que entiendo yo que uno debe de pecar de despistado, ¿no? Pero son de esas cosas muy importantes que entiendo yo son ventajas prerrogativas, porque es al nacer, ¿verdad? Sí. De esas cosas que marcan muchísimo. Lo que tú hablabas del asocio público-privado en CEPA, el aumento del nivel de vacunación que llevamos, la incorporación de nuevos elementos a la Fuerza Armada. De hecho, la NSP también el día de ayer ya aperturó convocatoria para las personas que quieran formar parte de la institución policial. De hecho, y vimos muchos reclamos respecto al hecho de que se va a incrementar la seguridad. Sí, claro, quien tiene seguridad privada, ¿verdad? Por ejemplo, Javier Simán estuvo mencionando al respecto, de que él no necesita esa clase de seguridad. La necesitamos quienes vivimos el día a día a pie en El Salvador.
el hecho de que estén quejándose de este tipo de cosas, las incautaciones que se han hecho en mar abierto de cargamentos de droga, etcétera, pues El Salvador está haciendo muchísimo trabajo ahora que antes de una u otra forma pues se diluía en los sobresueldos que los demás se repartían, ¿verdad? Ahora pues tenemos la suerte de que esto ha cambiado, somos, como te repito, pues ejemplo para otros países. Siempre veo de hecho comentarios que le hacen al presidente de otros países: ¿y cómo hacemos para tener un presidente como él? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestro sistema político, etcétera, ¿verdad? Problemas que saben que como se han venido resolviendo o las soluciones que se han venido ofreciendo en América Latina en general, a este punto ya no funcionan. Los salvadoreños tuvimos la oportunidad de poder hacer ese cambio importante, decidimos dar el paso, vencimos todo miedo que nos intentaban poner, hasta la fecha lo seguimos haciendo, y pues ahora El Salvador va encaminado por un rumbo totalmente diferente. Ok, José, te agradezco mucho, siempre es un gusto, te veo la otra semana. Gracias, Medardo, un gusto siempre estar compartiendo contigo y con toda la gente que siempre sintoniza Te Veo. Y en serio, les recomiendo que sigan a José Valdés, porque hay cosas que enseñan muchísimo, pues a partir de esa curiosidad que tú tienes. ¿Cómo apareces en redes? En todas las redes, de hecho me pueden buscar como José Valdés SB. Ok. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros porque ya está aquí Giovanni Galeas para continuar con el análisis de esas cosas que le interesan a los salvadoreños, y que qué bueno que existe esta caja de resonancia de TVO Canal 23 y este programa para que lo vea de esta perspectiva que en realidad es como lo ve la alta mayoría de los salvadoreños. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con Hola, buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23 en este martes 27 de julio del 2021. Saludos cordiales a aquellos que nos siguen a través de todas las plataformas de nuestra televisora. Estamos en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO, en nuestro canal de YouTube, también en las redes de este servidor. En Twitter me encuentra como @MedardoAlfaro, y agradezco a aquellos que también de manera espontánea lo transmiten en sus distintas redes. Y en Twitter, ¿cómo te encuentran a ti, Giovanni Galeas? Giovanni Galeas 1. Que creces exponencialmente, increíble. Buenos días, con eso te doy la bienvenida, Giovanni. Qué gusto tenerte de nuevo en la mañana. Es la mayor bendición tener tantos amigos. Yo nunca había tenido tantos amigos y me siento muy feliz por eso. Sí, ¿te acuerdas de alguna canción? Un saludo a mi querido doctor Lucas, un ícono del Twitter,
a Silvia 14, a Elizabeth Castillo, mi querida Elizabeth, Ana García y Mareva, como siempre. Ya iré saludando en el camino. Ok, a ver, con Giovanni se puede hablar evidentemente de temas de coyuntura, pero también de temas de largo aliento que a partir del estilo y la dinámica de Giovanni los podemos tomar todo el tiempo para conversarlo, pero quería, a ver si me regala producción la portada de Diario El Salvador. Fíjate que hoy, Giovanni, yo siempre hago esto porque me parece muy interesante, pero me sorprende el término de información altamente positiva. Mira, digamos el cintillo de arriba. Sánchez Serén y su familia piden asilo a Ortega en Nicaragua. Pero esa madera me encanta muchísimo. 4 millones de dosis aplicadas de vacuna. Baje, por favor, producción. Y ahí tenés esa foto gratificante de jóvenes y adultos mayores muestran con orgullo sus cartillas. El país recibió ayer 1 millón de vacunas más, con los que sobrepasa los 9 millones de dosis en el territorio. Y luego en el cintillo de abajo, en el inferior, Defensoría detecta 21 incrementos injustificados de precios de alimentos, 95.4 millones de cocaína decomisada en los últimos 16 meses. Y CEPA presenta un proyecto de ley para asocio público-privado para determinar para la terminal de carga. A ver, hay muchos temas que conversar contigo, pero también, como tú lo has dicho, ¿no? Estos son información, cosas que estoy seguro te ponen muy feliz, pero es importante reiterárselo a los salvadoreños de lo importante de todo esto. De todo esto que te he puesto, que puede ser una rayuela, ¿eh? Puedes ir saltando. ¿Cuál quieres empezar? Es que, como hemos hablado, con el presidente Bukele nos tiene acostumbrados a una escalada de buenas noticias importantes, estratégicas, y es natural porque desde el primer día de gobierno empezó a trabajar en función de generar beneficios concretos para la población. Entonces, en salud, en seguridad, en todo, y todo eso junto se va traduciendo poco a poco, progresivamente, se va traduciendo en economía. Entonces, bueno, hay que hacer balances, ¿no? Por ejemplo, podemos avanzar en términos económicos nosotros aquí localmente por un montón de medidas, el paquete alimentario, digamos, los $300, ciertas reducciones que hubo con energía en un momento, mayor eficiencia en algunas cosas, gastas menos si la infraestructura vial está mejor, sí, o mejora, hay menos trabazones y tal, siempre va a haber un efecto. El problema es que hay que hacer un balance entre los éxitos locales y los problemas internacionales. Entonces, cuando sube el petróleo, bueno, sí, entonces, pero por lo menos se va balanceando, porque uno siempre tiene que pensar cómo sería el impacto negativo si no hubiéramos avanzado un poco, y encima se nos vienen los costos de la pandemia, los costos de la subida del petróleo, los costos de la subida de la canasta básica global por efecto del sobrecalentamiento de la economía. Es decir, emitieron mucho billete, ¿no? Y eso lo hacen los países cuando ven amenazas, entonces emiten mucho billete, mucha moneda, y obviamente crece el precio de los productos. Sí. Eso es a nivel global y nos golpea. Y ese tipo de análisis, perdón que te interrumpa, ese tipo de información no te llegaba antes. Aquí solo te subían los productos y se echaban culpas entre ellos. Lo que te quiero decir es que el presidente lo vio desde el principio y lo trasladó, ¿verdad? Y lo dijo con valentía, como siempre. Sí, lo que sucede es que hay que atender a ese principio al que yo siempre me refiero, que puede que cueste un poquito entenderlo en principio, pero luego si uno lo piensa en función de análisis concreto, de realidad concreta, lo entiende perfectamente. Es el principio de que el todo es mayor que la suma de sus partes. No se trata de un logro en CEPA, otro logro en MOP, otro logro en salud, otro logro en seguridad, sino que si sumas todos los logros, no, estos se concatenan, esto se vuelve una dinámica interrelacionada, y entonces puedes sumar logro más logro. Pero cuando tienes la suma, pero además de la suma no haces una suma mecánica, sino que lo transformas en dinámica eso, entonces el todo
multiplica el valor de la suma de sus partes, es decir, de cada parte sumada. Eso es muy importante entenderlo. Por eso es que estamos donde estamos en todos los terrenos. Hace como una especie de todo, valga la redundancia, todo total, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y eso tiene bases, tiene pisos. Nada de esto se puede lograr si no hubiera habido un esfuerzo central inicialmente, un giro estratégico en seguridad desde el día 1 de gobierno. Y en el primer aniversario, los logros en salud. Es decir, el presidente anuncia en su primer aniversario de gobierno, tenemos lleno el cuadro básico de medicinas. De medicina. Entonces, un primer éxito en seguridad, pero no hubiera sido posible ni viable el éxito en salud si no hubiera puesto las bases en seguridad primero. Luego tienes en salud. Empieza a transformarse, bueno, nos cayó la pandemia, hubo una administración, como todos sabemos, exitosa, ahora el programa de vacunación, estamos por llegar a la inmunidad de rebaño. Antier se vacunó mi hijo que va a cumplir 20 años, y estoy muy feliz por eso, pero sumamente feliz. Ya 2 de mis hijos vacunados, solo falta el más pequeño, que tiene 15 todavía, ¿no? Pero me pone feliz, me da un gran alivio saber que ya tienen ese primer nivel de defensa, digamos. Entonces, si uno ve todos los logros en conjunto y no los individualiza nada más, no vas contando uno por uno, sino lo ves en su totalidad, ves en el horizonte el desarrollo, que es ahí hacia donde vamos. Y cabalmente, Giovanni, probablemente tú decías, cuesta un poco entenderlo al principio, pero hacías énfasis que no era porque la gente no tuviera esa capacidad de análisis, sino por distintas cosas, pero cabalmente la gente ve ese todo. Eso es muy importante. Yo lo empecé a observar aquí, pero ya desde hace un tiempo empecé a observar eso, cuando se lanza el movimiento Nuevas Ideas, que hubo una politización acelerada de un gran contingente de la población que no tenía que ver con política, que no se metía en política, que no estaba interesada en política. Se refleja aquí en mis amigos de Tweet. Muchos me dicen, mire, yo antes no tenía absolutamente ningún interés en esto, pero este proceso me ha abierto los ojos. Y es constante esa referencia. Ahora que estuve allá en Nueva York, lo vi tan palpable, porque fui a visitar mucha gente que ya tienen 30, 20, 15, 10 años de vivir allá, y algunos que por situación migratoria no pueden regresar al país, y no han regresado en 30, 15, 10 años, no han regresado. Y hay gente que no tuvo nada que ver con política, ni aquí ni allá. O gente que se desencantó de la política en los años 80 y se fueron y dijeron, ya no más esto. Y ahora están tan pendientes de este programa, de todo lo que se habla, de las entrevistas, del tweet, y están pendientes y saben exactamente qué dijo Rubén Zamora, qué dijo el otro, qué dijo aquel, qué dijo... Están totalmente pendientes, sumamente politizados. Eso es altamente positivo, porque aquel concepto de que política es sucia, la política es sucia, eso es lo que nos impusieron los 30 años o más años o 200 años en la que la política no se traducía en beneficio del pueblo, sino que era un mecanismo para expoliar más a la población, al ciudadano. Pero cuando la política empieza a traducirse en que te llega a tu casa una caja de alimentos, te dan $300, te dan buenas noticias de seguridad. Vas al centro de vacunación. Sí, te llevan al centro de vacunación y eso es expedito, es rápido. Y se va desplazando aquella cultura de la lámina. Te va asumiendo en la psiquis, bueno, esta es la nueva administración de los recursos de los salvadoreños, de los impuestos. Exactamente, a eso iba. Es decir, cuando vas desplazando esa maldición que era vivir para una mayoría de la población bajo el concepto de la lámina y el plástico, que eso es lo que te toca, lo que te voy a dar es lámina y plástico, y empiezas a ver cosas tan distintas como el Hospital El Salvador y la atención que allí te dan. ¿No? Empiezas a ver tantas cosas distintas como los aumentos en el nivel de confianza en las autoridades en relación a la operatividad delincuencial.
Y entonces la reducción sensible, y claro, por eso yo hablaba de balance cuando hablé de lo económico en términos de lo local y lo internacional. También hay que tener en cuenta otro principio, y es comprensible, yo lo entiendo, que es, sí, pero en la Campanera o no sé dónde, o en no sé qué colonia de Apopa, ahí siguen cobrando extorsión, y por qué no ahí, y por qué no en mi cantón, y por qué no allá, y por qué, entonces te mencionan puntos críticos. Claro. Ciertos puntos del occidente del país, Sonsonate, Santana, algunos puntos muy localizados, en los que la seguridad no ha, es decir... No ha permeado positivamente como en otros lugares que sí ha permeado. Como en otros lugares, en efecto. Entonces, es razonable la queja, pero el asunto está en que el principio es, si uno solo come tortilla con sal, lo que sueñas es comer tortilla, sal y frijoles. Cuando ya comes tortilla, sal y frijoles, sueñas comer tortilla, sal, frijoles, queso. Y cuando ya tienes eso, quieres pollo. Claro. Y si ya tienes pollo, bueno, entonces quieres caviar. Claro. Y quieres un vinito. Pero eso es natural, sí, eso es así. Sí. Bueno, se ha avanzado muchísimo en seguridad. Y con lo que viene, con lo que ya está en curso, que es la fase 4, se va a avanzar muchísimo más y mucho más velozmente, porque ya están las otras bases puestas, los 3 escalones, o sea, las primeras 3 fases que continúan en curso, ¿no? Se le agrega la 4ª, la incursión. Eso va a garantizar que progresivamente se vaya aliviando la presión sobre los puntos que todavía son críticos. ¿No? Pero hay que entender que la gente que vive ahí, pues sí, no va a estar tan contenta porque en otros lados la gente está mejor. Quieren estar mejor ellos. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Y todo en su conjunto quiere decir que el país entero va a mejorar, pero al mejorar toda la seguridad de todo el país, ¿qué pasa? Más turismo, mejora el comercio, todas las oportunidades. O sea que de plano esta palabra que siempre hemos escuchado de dinamizar la economía, que puede parecer en algún momento esotérica, aquí sí va caminando sustancialmente a lo que debe de ser. Lo que no funcionaba era lo contrario, es decir, como decían aquellos del Plan Nacional de Desarrollo, el Pollo Samayoa, Sandra Barraza, todos esos vagos, ¿no? Roberto Rubio, que pasaron cobrando ahí sobre sueldos un montón de tiempo. 3 gobiernos completos. Por decir cosas o imbecilidades tales como los 7 motores de la economía, vamos a dinamizar la economía, pero no invertían en la seguridad, no invirtieron en la policía ni invirtieron en la Fuerza Armada, no invirtieron en el control territorial, abandonaron los territorios y el control de los territorios lo tomó la delincuencia. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar en dinamizar la economía en medio de un pozo de sangre? En medio de un pozo de inmundicia. No, y uno ya lo puede ver a la distancia que en aquellas épocas los gobiernos eran pequeñas islas, los ministros eran pequeñas islas, pequeños feudos que no podía avanzarse mucho más. Bueno, súmale eso como un factor más, aparte de la estructura vial, de los logros de seguridad, súmale ese nuevo concepto de integralidad en el gabinete de gobierno, de interrelación permanente, colaboración permanente, dinámica y sistemática. Eso, al ponerlo en práctica, al aplicarlo en la realidad concreta, se traduce en tremendos beneficios, ahorra muchísimo dinero y dinamiza realmente el avance nacional. Con este tema de seguridad, Giovanni, de la 4ª fase del Plan Control Territorial, incursión, como tú muy bien lo decías, zonas como la Campanera y distintos lugares que estaban estigmatizados, el gobierno, el presidente lo ha dicho siempre, hemos mejorado mucho en seguridad, pero, y él mismo lo reconoce a 2 años, hay mucho por hacer todavía, ¿verdad? O sea, jamás ha perdido la perspectiva y él se refiere a ese tipo de cosas. Hoy ese tipo de cosas puede ser encontrándose la solución como la 4ª incursión. Yo veía imágenes que el presidente publicó el otro día. En realidad es ser muy gratificante vivir en esta zona y que vos veas elementos de la Fuerza Armada dándote seguridad. ¿Cómo? Bueno, tú sabes mucho de esto, pues ¿cómo alguien que esté con la gana de delinquir lo va a ver, lo va a hacer si tiene ahí el poder disuasivo de la Fuerza Armada, de la institucionalidad? Y querer verlo eso como se veía en los 80, yo le compartí a alguien
Cuando Arena era gobierno, el FMLN decía que usara la Fuerza Armada era inconstitucional, y al final terminaron creando los grupos de tarea conjunta ellos, ¿verdad? Sí. Y cuando el FMLN iba a ser gobierno, igual Arena se pasaba en una especie de ping-pong, y ellos quisieran que ese ping-pong sea retomado por el actual gobierno, y no, hay una hoja de ruta claramente establecida en este tema de seguridad. ¿Por qué es importante incursiones, Giovanni? Te voy a contar algo y voy a hacer una infidencia. Ya lo hice en una columna, pero reforcémosla. Por los que no leyeron esa columna en el diario El Salvador el jueves pasado, conté algo que no había contado porque no era necesario hasta ese momento. Hoy lo voy a repetir muy en síntesis. Es lo siguiente. Yo pertenecía a un grupo de opinadores, analistas, digamos, que sistemáticamente opinaba sobre el tema de seguridad durante los gobiernos de Funes y el gobierno de Sánchez Serén. Sí. Fue cuando más me enfoqué en hacer análisis sobre el tema de seguridad y del combate con las pandillas criminales y con el crimen organizado. Entonces opinaba, hacía mucho análisis al respecto. Evidentemente en ese momento yo hablaba mucho y sistemáticamente con alguien que sabe muchísimo de este tema, que es Joaquín Villalobos. Okay. Había una comunicación bastante fluida, cada vez que venía conversábamos largamente y luego por comunicación electrónica, y eso me daba mucha luz, claro, efectivamente, porque es un especialista. Era el equipo del Gabinete de Seguridad el que nos convocaba, de Sánchez Serén. Empezó desde el gobierno de Funes, pero se intensificó más en el gobierno de Sánchez Serén. Entonces yo me di cuenta de lo siguiente, que es lo que quiero contar. Okay. Durante el gobierno de Sánchez Serén se manejaron 3 modalidades estratégicas, ninguna se aplicó en realidad, pero fue una discusión durante todos los 5 años. Parte del Gabinete de Seguridad era el ministro de Defensa, que era el general Munguía Payés. Sí. Y él planteaba una insistencia inercial del tema de la tregua que él mismo había creado en el gobierno anterior. Porque él había llegado a la conclusión de que, eso decía, que esta guerra con las pandillas no la vamos a ganar, porque no tenemos suficiente equipo, armamento, personal, y ellos son más que nosotros. Los pandilleros activos más sus entornos familiares y tal son no sé cuántos, y entonces jamás vamos a ganar esta guerra. Y entonces, bueno, el principio es: si no puedes entrar por la puerta, métete por la ventana, algo así decía, casi como decir: si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Entonces él planteaba algo así como: hagamos un segundo acuerdo de paz. Antes fue con la guerrilla, ahora el Estado que lo haga con los pandilleros, y asimilémoslos políticamente. Es decir, démosle viabilidad política, que tengan representación política, que se conviertan en partido político. Esa era la opción del general Munguía Payés dentro del Gabinete de Seguridad. Sí. Pero la tregua tenía tan mala prensa que eso lo aplicaba él, pero bajo de agua. Pero el Gabinete de Seguridad tenía otro componente. Este era el militar, pero tenía el componente policial, que era el ministro Landaverde y Howard Cotto, que era el director de la policía. Ellos no tenían muy buena relación con el ministro Munguía Payés, y entonces planteaban 2 modalidades, 2 alternativas. La primera era que el gobierno creara una especie organizar a nivel nacional, en todo el territorio nacional, una organización paramilitar. Tipo orden. Aunque no le querían llamar así, por supuesto, no, ese era el miedo. Pero decían, bueno, que haya gente que nos sirva como oponerle al grupo criminal otro bloque de fuerza igual o superior, ¿no? Y entonces vamos a permitir que los líderes en la comunidad que nosotros organicemos tengan algunas facilidades, por ejemplo, usar arma, permiso para usar arma y bueno, algún emolumento, ahí pequeño aunque sea y tal. Es decir, crear orden. Eso era lo mismo que crear Organización Democrática Nacionalista, que es lo que creó Medrano en los 80, que era un contingente de orejismo contra insurgente. Bueno, era lo mismo, era crear un grupo paramilitar, pero enorme. Bueno, esa era la primera modalidad. Y la segunda alternativa que planteaban, o que se planteó ahí, era replicar la solución que le dieron al tema de la seguridad la clase media en sus colonias, la clase media, media alta y los ricos, que es: paguen seguridad privada.
Entonces, en las colonias, los barrios, los caseríos, los cantones, paguen contingentes de seguridad privada. Ustedes lo pagan como comunidad y el gobierno les va a dar una ayuda subsidiaria, es decir, en parte el gobierno va a colaborar en pagar esa seguridad. Cuando plantearon esas tres alternativas, mi respuesta fue, son inviables las tres. De la tregua ya ni lo discuto, pues, sí, totalmente inviable. Sí. El tema de crear el contingente, el bloque de fuerza, llamaban ellos, se lo señalé, le dije, al comienzo están replicando la mayor organización criminal que hubo en la historia del país, civil, que fue Orden, ese grupo de orejas. Después, ¿quién los controla? Y las armas van a terminar en manos de los pandilleros. La segunda opción era más o menos lo mismo. Crear seguridad privada. Pues sí, ¿quiénes van a ser los elementos de la seguridad privada? Los pandilleros. Al final lo que vas a hacer es armarlos. Al final lo que vas a hacer es fortalecerlos. Esa fue mi opinión. Okay. O sea, descartar las tres ideas que ellos tenían. Sí, entonces había una opción, que era la recomendable, pero era obvia, que es la siguiente. ¿Cuál era el motivo para hacer esas tres variantes estratégicas que se planteaban? Todos partían de la base de un diagnóstico, es que no tenemos otra alternativa porque no tenemos recursos, equipo, armamento, ni suficiente personal. O sea, de plano ya se sentían y estaban derrotados. Sí, entonces decían, como no tenemos todo esto, ni personal, ni equipo, ni armas, ni medios, ¿no? Aquella famosa de que andaban empujando los carros, no tenían ni para gasolina, ni botas, ni armas, y andaban con 2 balas mojosas ahí los policías, sí, y con el culo roto porque ni uniforme les daban. Bueno, entonces lo único que no se les ocurrió era lo que era realmente la solución: resolver el problema del equipamiento, de los medios, todos los recursos, y aumentar el pie de fuerza, es decir, la plantilla policial y militar. Eso era lo único que no se plantearon, sí, pero esa era la única solución. No hay solución fuera de eso. ¿Qué es lo que hace el presidente Bukele? Con inteligencia, con sentido común y con voluntad política. Sí. Desde el día 1, eso. Invertir en la policía, invertir en el ejército, no solo en equipos, medios, sino aumentarles los salarios, dignificar su vida, cuidarlos, protegerlos. Eso es lo primero que hace. Entonces, la fase 4 tiene por base, aparte de los 3 escalones, de las 3 primeras fases, la fase 4 se monta sobre esos 3 adelantos. ¿Y qué es básicamente? Aumentar el número de la plantilla, el número del pie de fuerza, sí, el bloque de fuerza que supone efectivamente allá, pero ya no solo como fuerza militar. Por eso insisto que eso está montado sobre los 3 fases anteriores, el de oportunidades, por ejemplo, claro, ¿no? Que tiene que ver con los cubos, que ya con los va jóvenes, caminando, que va desarrollándose, que ya tiene el recurso a partir de todo eso. Esa es la solución. ¿Y claro, por qué el presidente lo hace? ¿Y por qué aquellos no lo hicieron? ¿Por qué no lo veían? Porque lo único que no se les ocurrió fue invertir en la policía, invertir en la Fuerza Armada. Porque decían, no hay suficiente recurso. Claro, porque le estaban drenando vía corrupción el recurso. Porque se estaban robando el dinero público. ¿Cuándo iba a ajustar el dinero para invertir en seguridad? Ni en nada. Que se ha visto recientemente, por ejemplo, en ese montón de propiedades que le fueron ya embargadas a Munguía Payés, por ejemplo, que toda la gente hacía el cálculo que ni sumando todos los años pudiera comprar una, ¿verdad? Y aparecían como 5, ¿verdad? Las casitas de cartón de todos ellos. Las casitas de cartón. Claro, las mansiones. Bueno, de eso se trata. Si entendemos que ese es el centro del problema, si entendemos este ejemplo que yo les puse con el tema de seguridad en relación a oponer las 2 visiones, la del presidente Bukele y las anteriores, como soluciones, estas soluciones eran falsas. ¿Por qué? Porque descartaban la única solución real posible. ¿Y qué hacía falta para eso? ¿Por qué el presidente Bukele sí lo pudo hacer? Sobre el principio más sencillo del mundo: el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Y cuando hay inteligencia, sentido común y voluntad política.
entonces el presidente se ha podido No, y además, Giovanni, así como tú lo has explicado, ya en el perfecto desarrollo de las 3 fases anteriores, entra la fase 4, incursión, uno puede tenerse en una posición empática y, por ejemplo, darse cuenta que en estas cosas, en estos lugares que por siempre han estado deprimidas y olvidadas, y tú tenés que se te está construyendo un cubo hermoso de primer nivel, ¿no? Donde te puedas sentir orgulloso de tu comunidad, y además en las riberas, ahí en los entornos, está el ejército dándote seguridad. Para cualquier joven, el mensaje es totalmente distinto. Totalmente. El mensaje es totalmente para distinto. el joven, honrado, bueno, buen hijo, sano, para el muchacho que tiene sueños, que quiere volar, pero que la pandilla, el entorno viciado, lo jalan hacia atrás y hacia abajo, lo entiende, pero también lo entienden los criminales. Esto es muy importante, miren. Al final, el crimen es una cuestión, al final, ya en última instancia, digamos. Claro que lo entienden los criminales, no quiero perderte la idea, pero claro que lo entienden. El crimen es una cuestión de costo-beneficio, es una cuestión es una ecuación de costo-beneficio, un balance. Todo criminal opera así, aunque no sepa matemáticas, ni contabilidad, ni tenga ni idea de lo que estoy hablando, pero por instinto de conservación, de preservación, opera sobre esa base, costo-beneficio. Es decir, ¿cuánto riesgo tengo de ser capturado o muerto si delinco? Cuando el riesgo baja, el crimen es mayor. Cuando el riesgo sube, el crimen se minimiza. Y con las fases del control plan territorial que ya están implementadas o en curso de implementación, los riesgos de caer preso, herido o ser muerto suben enormemente. El criminal se da cuenta. Claro. Inclusión le da miedo, esa palabra le da miedo. No. Claro. Cuando le dice el presidente va a tener 40.000 miembros la Fuerza Armada, y eso está. En aquel tiempo yo hablaba, fíjate, en aquel tiempo, desde el gobierno de Funes, yo empecé a plantear que se necesitaba al menos quintuplicar la plantilla policial y militar. Al menos quintuplicar. Y yo decía, por lo menos hay que hacer eso en 5 años, si queremos tener éxito. ¿No? Y el presidente dice, vamos a tener 40.000 efectivos, vamos a aumentarnos en 1.000, no sé cuántos, cada 15 semanas. Y ya empezó con eso. Bueno, si yo soy criminal y me dicen que el número de mis enemigos, su equipamiento, su armamento, sus medios, sus recursos, su personal va a crecer, hombre. Y por eso tiene mucha razón el presidente cuando dice, si yo soy criminal, busco la manera como sobrevivo a través de los políticos tradicionales y veo que nos inventamos. Obviamente, el crimen no se implanta ni puede crecer si no coopta parte o la institucionalidad en su conjunto. Es que no hay crimen organizado que sobreviva sin buscar cooptar la institucionalidad, y me estoy refiriendo a la clase política, a la institucionalidad, comprar policías, comprar jueces, comprar fiscales, comprar magistrados, y en algunos casos muy escandalosos, como Colombia, como México en algunos momentos, y como pasó aquí, comprar incluso al presidente de la República. Pues. Sí, ok. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta mañana. Estamos conversando con Giovanni Galeas. Agradezco muchísimo los comentarios. A mí me resulta más práctico llegar a Facebook, ¿verdad? Pero prometo revisar los otros también. Vamos a venir con el análisis de fondo sobre este tema del combate a la corrupción y los últimos acontecimientos ocurridos en el país. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling.
Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte. Hola, gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Vamos a nuestra segunda parte de la entrevista de este martes 27 de julio. De verdad agradecemos mucho los comentarios en todas las plataformas. De eso se trata, ¿no? De que nos retroalimente. A ver, si me regala producción el tuit del presidente, que pusimos temprano, tomando en cuenta que hoy es plenaria. Mira, Giovanni, para comenzar esta segunda parte, anoche, el presidente de la República puso este tuit: acabo de firmar una iniciativa de ley al ministro de Justicia y Seguridad relativa a los delitos de corrupción para que sea presentada mañana en la Asamblea, o sea, hoy. Esto lo puso el presidente. Una vez aprobada, nuestro país dará un gigantesco paso para poner a los corruptos tras las rejas. Repito la última frase del presidente en su tuit de anoche a las 11:15 y decía: una vez aprobada, nuestro país dará un gigantesco paso para poner a los corruptos tras las rejas. Bien, regáleme el apoyo número 8 de hoy día, producción, el 8 y el 9, para contextualizar de lo que estamos conversando y queremos profundizar esta mañana con Giovanni Galeas. Y bueno, tú pusiste en las últimas horas: al no poder negar las evidencias del saqueo, ahora la estrategia es decir que fue legal. O sea, sí robamos, pero es que la ley nos lo permitía. Y la ley la hicieron ellos mismos, claro, imbéciles. Y luego el siguiente, para contextualizar todo esto, producción: si desatas el dispositivo anticorrupción y si el pueblo lo asume como suyo, ya no hay manera de pararlo y caerán todos con mayúscula, los corruptos del partido que sea, el partido que sean con mayúscula. Eso es lo que ha hecho Nayib. Punto. Eso se llama decencia. Giovanni. Esto es muy importante, esto es esencial. Sobre el primer punto, sobre el primer tuit, muy rápido. Primero dijeron: no hemos cobrado sobresueldo ni hemos dado sobresueldo. Después le empezaron a aceptar cuando salieron los recibos, es decir, las evidencias. Sí. ¿No? Bueno, sí, cobré sobresueldo, pero fue por buena fe, pero fue por tal. Cuando va Cristiani a la comisión, en ningún momento dice sí, di sobresueldos. Lo único que dice es, pero tampoco dijo no, di sobresueldos. Lo único que dijo es lo que hice fue legal o lícito. No.
pero en ningún momento dice sí di o dice no di, sino todo lo que dice fue legal y lícito. Ok, ese fue un escalón, todavía tenían confusa la estrategia. Ayer o antier apareció ya el giro en la estrategia. Y qué curioso, aparece primero Beltrán Galindo, abogado. Sí. Ex vicepresidente de Arena. Eso iba después. Aparece Beltrán Galindo, un abogado, un intelectual de derecha, diciendo, no, los sobresueldos son legales y los ampara tal reglamento, tal regla, hace ahí una marufia jurídica. Y luego aparece Rubén Zamora, un abogado, un intelectual de izquierda, diciendo, es que los sobresueldos son legales y es la manera que tienen los gobiernos para gobernar. Y son legales. Tienes a un intelectual abogado de derecha diciendo que son legales los sobresueldos, sí. Es decir, ya admitiendo, sí los dimos y sí los cobraron ellos, pero fueron legales. Ok, y aparece un abogado intelectual de izquierda, Rubén Zamora, diciendo exactamente lo mismo. Ahí ya hubo un pacto en estrategia, sí. Ahí los dos diciendo lo mismo. Y creo que no hay más comentarios al respecto, puesto que se entiende que cuando alguien dice sí robé, pero fue legal, está diciendo un contrasentido absolutamente. Ustedes entre abogados pueden discutir hasta el día del juicio final si quieren, pasarse discutiendo allá si tal ley, si tal artículo conjugado con el otro artículo y tal y cual. Eso no importa. Nosotros, el pueblo, el sentido común, la sociedad salvadoreña entera sabe que son ladrones, que son corruptos. Y esto tiene al final un contexto político que es el fundamento de todo. El fundamento de todo. Lo que sabemos es que robaron dinero. En base a qué artículo lo justifiquen, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Ustedes hicieron la ley la podemos cambiar nosotros, porque somos el soberano. Eso en cuanto al primer tuit. Sí. No, eso de robar legalmente, esa jerigonza absolutamente estúpida. Tú pusiste en relación a lo de Rubén, pusiste, después de un siglo de hacer política residual, porque siempre fue residual, ¿verdad? Con toda la vida. Cambio democrático. No, desde la democracia cristiana. Él representaba una corriente pinguera. Crea el MNE, crea el PS, no sé qué, ¿verdad? Sí. Ajá. Después de un siglo de hacer política residual, Rubén Zamora ha pasado del infantilismo de izquierda a la senilidad de derecha, aunque siempre cobrando a dos bandas. ¿Verdad? Qué pena, pero ni modo, pues así es. No me parece muy importante lo de este señor, sí. Precisamente por ser residual, él y sus locuras políticas. Pasemos al último, que ese sí me parece importante. Sí, volvamos a poner el número 9 para seguir con el análisis, que eso precisamente permite a nuestra gente esta conversación con Giovanni Galeas. Permite, le decía a nuestro auditorio, ir con nosotros en este hilo narrativo. Perdón, es que me olvidé, con esto de Rubén, más allá de las personas, es que el dato importante, por eso dije un intelectual, un abogado de derecha y un intelectual, un abogado de izquierda. Sí. Pero es Rubén Zamora eso y es Beltrán Galindo eso. Pero no nos olvidemos, sí lo son, pero no nos olvidemos de lo principal. Beltrán Galindo fue el 2, o sea, el vicepresidente de ideología de Arena. Fue ministro de seguridad de Arena. Eso es Beltrán Galindo, un arenero de la cúpula de Arena. Él es el que dice que es legal. No es el abogado, es el cuadro de Arena. ¿Quién es Rubén Zamora? Candidato presidencial del FMLN, embajador del FMLN en la India primero y en Washington después. Cuadro del FMLN, ese es Rubén Zamora. Ok, veamos entonces hoy sí el apoyo número 9 para continuar con el análisis de esta mañana, dice. Y lo leo de nuevo, dice. Si desatas el dispositivo anticorrupción, si el pueblo lo asume como suyo, ya no hay manera de pararlo y caerán todos los corruptos del partido que sean. Eso es lo que ha hecho Nayib. Eso se llama decencia. Vamos a la segunda parte del análisis. Esto es importantísimo porque vean ustedes la magnitud de lo que significa, la magnitud del alcance que tiene la decisión del presidente Bukele de desatar el dispositivo anticorrupción. ¿Por qué no se había desatado antes? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora sí? Uno puede pensar, es que fue una promesa de campaña. Sí, pero ¿por qué fue una promesa de campaña? Porque él quería ganar las elecciones. Sí, pero ¿por qué con ese argumento?
de desatar el dispositivo de la corrupción y no haberlo dejado en una simple promesa y olvidarse luego, sino cumplirla. ¿No? ¿Por qué? Esto es bien importante por la siguiente razón. Miren ustedes, no es por ánimo militarista que voy a hacer una metáfora de orden militar, pero yo entiendo que el concepto batalla involucra los dos campos. Puede haber una batalla militar o puede haber una batalla política. Voy a hablar de un principio militar que es la guerra. Para organizarla, para prepararla, para ganarla, se necesita inteligencia, requiere inteligencia. Pero esto me lo enseñó Joaquín Villalobos con un diseño estratégico muy bien explicado, pero cuando se desata el dispositivo de la violencia, la inteligencia pasa a segundo plano y prima la fuerza. El factor principal pasa a ser la fuerza. Una cosa es preparar, organizar la guerra, y otra cosa es cuando ya se desata el choque. Ahí el factor principal pasa a ser la fuerza. Y la fuerza tiene digamos, un centro. No es el centro de la fuerza, no es acabar hasta con el último soldado adversario. No se trata de eso en realidad. En términos estratégicos, se trata de quebrar la voluntad de combate del enemigo. Y para eso necesitas derrotar unidades estratégicas, golpearle sus unidades estratégicas. No es matar hasta el último soldado. No es entonces que ganas la guerra, sino cuando socavas, cuando quiebras la voluntad de combate de tu adversario. No. Para eso se golpean sus unidades estratégicas y sus recursos estratégicos. Para eso se usa todo, absolutamente todo. Bueno, pero como tú decides golpearlo en la profundidad a tu enemigo, entiende que tu enemigo va a hacer lo mismo. Entiende que si prima la fuerza, vas a utilizar la fuerza contra tu enemigo y el enemigo la va a utilizar contra ti. Y eso tiende a balancear las cosas. Por eso es que la mayoría de los jefes políticos y militares entienden que no es buen negocio irse a la guerra. Tratan de evitarla. No. Y entonces a los coroneles les crece la barriga y pasan en el club, en el casino militar y persiguiendo muchachas. ¿No? Es más rico eso, más bonito eso, que andar metido en una guerra, aguantando balas. Bueno, se trata de evitar por ese principio. Entonces se crean los pactos. Bueno, sí, ustedes son de izquierda, nosotros somos de derecha, vamos a estar ahí en una cachetada de payaso, vamos a llegar a ciertos acuerdos, pero hay puntos en que no nos vamos a tocar. Por ejemplo, ustedes no atentan contra mi familia, ni nosotros vamos a atentar contra la familia de ustedes. Ese puede ser un acuerdo. No. O ustedes no desestabilizan el país, pero hagan las otras cosas que necesiten hacer. Ese puede ser otro acuerdo. Como hicieron los gobiernos mexicanos con el crimen organizado. No. Pueden pasar la droga y sigan haciendo su negocio, pero no me desestabilicen la política interna. Ese puede ser un acuerdo. Y no nos vamos a ninguna guerra. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esto es similar. Cuando se desata el dispositivo anticorrupción y luchas para que el pueblo lo haga suyo, lo difundes, lo predicas, lo insistes, lo pones en el plan, haces toda la facilidad institucional para que ese dispositivo camine y el pueblo lo hace suyo, ya no hay manera de parar ese dispositivo. Ahí el cálculo electoral, el cálculo político, el cálculo hacia el futuro pasan a segundo plano. Y el problema es que el dispositivo anticorrupción, al empezar a caminar la maquinaria institucional, la fiscalía, los juzgados, la policía, toda esa institucionalidad, los magistrados, en función de eso va creando efecto jurídico, va creando jurisprudencia, va creando mecanismos. No. Y el pueblo dice, cayó este era de Arena, este era del FMLN, y dice, pero la corrupción. Y entonces, quien desató el dispositivo tiene que saber, como lo sabía el presidente Bukele desde un principio, que se sale de su control. El dispositivo sale de su control. No puede pararlo, aunque quisiera. No.
una vez que se echa a andar el dispositivo anticorrupción, puede golpear a tu entorno, puede golpear a tus amigos, puede golpear a gente que estimas. ¿Por qué? Porque tú no puedes garantizar que la gente de tu entorno no vaya a caer en la tentación. Eso puede pasar, puede suceder, pero es cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano, el dispositivo va a alcanzar a todos los corruptos, porque ya creaste los mecanismos, porque no puede detener la inercia del mecanismo. También lo sabía el presidente y también lo calculó, lo midió y tuvo la voluntad de desatar ese dispositivo a pesar de esos riesgos, que lo dijo desde un principio. Sí. Dijo al miembro de este gobierno que empiece a meter la mano en el dinero público, yo mismo lo voy a meter preso. Si querés, para reforzar, lo digo en cadena nacional de radio y televisión. Y estaban enfrente de su gabinete. Sí. Y lo dijo con toda claridad. Y claro que no podía responder a los cuestionamientos 3 meses de haberlo dicho, 4 meses de haberlo dicho, porque era la agenda presidencial, no era la agenda de la oposición. Por eso, lo que tú decías, en el tiempo apropiado, y es a partir de lo que tú explicas hoy. Es totalmente así. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces algunos dicen, pero ¿y por qué no meten preso a no sé quién? ¿Y por qué no meten preso? Bueno, espérense. Ahora es, ¿y por qué solo a los de FMLN y no a los de Arena? Y no están ya en curso de juicio, llamados a comisiones, está la investigación legislativa y hay proceso judicial en marcha. El fiscal dijo, son las primeras capturas, las primeras, ¿qué quiere decir? Que va a haber segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas, las que sean necesarias. Y a todo corrupto, de cualquier partido que sea, si es corrupto, si se prueba la corrupción, va a tener que pagar y devolver lo robado, porque el dispositivo ya está en marcha. Todo es cuestión de tiempo. Y está en marcha, Giovanni. Son procesos ordenados. Y desde a tu juicio está en marcha en el momento preciso, puntual. Es político. así. ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía, se lo voy a ejemplificar muy fácil. Los fiscales y los policías, para cumplir cuotas, era hacer redadas de pandilleros y agarraban 60, 70, 80 pandilleros y al día siguiente iban para afuera los 70, los 80 pandilleros. ¿Por qué? Porque era por cumplir cuotas, para poner ahí en el informe de memoria, ¿cómo se llama? Informe de labor. La policía capturó tal, la fiscalía, tal, 80, no sé qué. Lo único que nos decía es que no se lograba ninguna condena. Y que todos, después de las 72 horas de inquirir, el periodo de inquirir, iban libres, todos. No había capturas efectivas, eran redadas, eran atarrayazos nada más. ¿Qué efectividad tiene eso? Por eso no se avanzaba en la lucha contra el crimen, contra las pandillas. Por eso no se avanzaba. Otra cosa es cuando los procesos que inician desde la fiscalía y luego pasas a tribunales son sólidos, porque son investigaciones sustentadas. No se puede, al calor de que estoy enojado, decir, ¿y por qué no van a traer preso a aquel? ¿Y por qué no van a traer preso a aquel? Espérese, espérese. Si es corrupto, lo merece y hay suficiente indicio y manera de probarlo, ya va a caer. Es cuestión de tiempo. Hay que esperarse un poco. Las cuestiones no dependen de que tan enojado me levanto un día, yo, o de que yo ponga mi propia lista de los que quiero que sean juzgados. Sí, pero ahora quiero aquel, pero ahora no. Esos son procesos institucionales ordenados y aquí hay una voluntad muy clara de que las cosas se hacen en orden. Es la única manera de que lo que se hace tenga consecuencias reales. Si no, vamos a hacer payasadas, show, y eso no sirve para nada. Y como la manera como lo has explicado, en realidad yo te lo agradezco mucho por nuestra audiencia, porque ha sido totalmente claro. Uno puede ver entonces, que lo voy a hacer, si me regala el apoyo número 4, por favor, producción, uno puede ver entonces y decirle a nuestra audiencia, lo que va a ver es el resultado natural de acciones políticas tomadas a partir del mandato de gobierno del presidente Nayib. Es decir, esto no debe de sorprenderle porque es por lo cual la gente esperó por siempre. Veamos. Exactamente. El apoyo número 4, producción, por favor. Y Erlinda Handal taparon sus manos ante el escrutinio público.
Calixto Mejía, fiel al color rojo, portaba una pulsera como distintivo. El exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no negó la acusación que le señala de haber recibido sobresueldos. Si ahí dice el documento, sí, si no, no. Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, prefirió no dar declaraciones. Los abogados van a entenderse en este proceso. Gracias. Todos llegaron al juzgado de paz de turno de San Salvador a escuchar el requerimiento fiscal en su contra. A ellos se les acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por recibir durante 5 años sobresueldos. Las cuales no estaban comprendidas dentro de su salario nominal y legal. Es decir, estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley, de manera ilícita. Fiscalía detalla que Carlos Cáceres recibió $210,000, Calixto Mejía $208,000, Violeta Mengíbar $177,000, Hugo Flores $174,000, Erlinda Handal $162,000. El requerimiento también fue presentado contra 5 exfuncionarios más, quienes se encuentran prófugos. Salvador Sánchez Serén, ex vicepresidente, $530,000. Manuel Quinteros, conocido como Gerson Martínez, $290,000. José Manuel Melgar, $150,000. Lina Paul, $177,000. Y José López Suárez, $565,000. Según Fiscalía, los exfuncionarios recibieron el dinero en efectivo de manera ilícita en la Secretaría Privada de la Presidencia, bajo ciertos lineamientos. El hecho de que no fuera bancarizado, que no fuera declarado, ¿verdad? Para evitar precisamente de que fuera detectado que se estaban entregando esas cantidades de dinero al margen de la ley. Muy bien. A ver si me regala los siguientes tweets que también coinciden con el análisis de Giovanni Galeas, por favor. Y con esto vamos a la parte final de nuestro programa. Adelante, producción, cuando usted quiera. Precisamente muy interesante. Estos tweets que son muy interesantes de Porfirio Chica, mira, dice: Singapur es un modelo de referencia en el combate a la corrupción. Si quieres derrotar la corrupción, debes de estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Esa fue la frase con la que inició su milagro económico. Por eso, los que detentaron el poder real y el poder formal están en estado de pánico. Ahora ya no mandan, ahora ya no encuentran cómo financiar esas formas de vida. Compraban la justicia, vendían la gobernabilidad y sus financistas se hacían de grandes negocios. Este es un hilo muy interesante que puede encontrar ahí, que también coincide mucho con lo que nos planteaba esta mañana Giovanni Galeas. Giovanni, para cerrar. No es casual. Porfirio Chica, tengo la fortuna de que sea mi socio, pero sobre todo que sea mi gran amigo. Yo no podía hacer lo sustantivo de mi trabajo sin la colaboración, la ayuda y la confianza de Porfirio y su clarísima inteligencia. Es un cartógrafo político de primer nivel, con esa claridad que menciona las cosas ahí, y el análisis es coincidente. Exacto. Es lo que más o menos coincide con lo que yo estaba planteando. Exacto. De la decisión que tomó el presidente y cómo está la voluntad de desatar el dispositivo anticorrupción, golpee a quien golpee. Es que eso es inevitable, y eso es lo que está planteando en el fondo mi amigo, queridísimo amigo Porfirio Chica. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero tenías una pregunta puntual, ¿no? No, es decir, esto concatenado con lo que tú decías. Y me queda poco tiempo, pero para cerrar, en realidad lo que pasa es que no sé si debería hacerlo esto al aire, pero yo creo que nos cae mucho tiempo no vernos porque siento mejor los programas, más sustantivos. Te agradezco muchísimo, Giovanni. Es que cada vez se ve más clara la situación. Sí, ¿verdad? Y cuando uno ve más clara la situación, la puede expresar de manera más clara. Esto es así. Pero vean con esto de lo que le ha pasado, en este caso puntual al FMLN, pero también está en curso Arena y ya van a ser los segundos, terceros o cuartos capturados. Esto es así. Yo te decía, Medardo, hace un buen tiempo, este partido, esta batalla puede terminar por default. Sí. ¿Verdad? Voy a hacer énfasis en eso, porque estaba pensando eso. Sí. Usted puede buscar allí en la tertulia con Medardo Alfaro, puede irse a los tiempos, creo que 6, 7 meses,
donde conversábamos a profundidad con Giovanni. Y cabal tú decías, ¿verdad? Es que las cúpulas van a salir. ¿Cómo era que la metáfora que ponías? El de fútbol, el del partido de fútbol, ajá, ¿sí? Ajá. De que iban a terminar en desbandada y nos íbamos a quedar solos en la cancha. ¿Qué está ocurriendo? Claro, es que era inevitable, pero uno puede pensar, ¿será que el presidente en los últimos días vio la oportunidad políticamente? No, no se equivoque nadie se equivoque en esto. Cuando el presidente era presidente electo, cuando el presidente Bukele era presidente electo, no había tomado cargo, no había tomado la posesión, Sánchez Serén y su equipo, Melgar, Sánchez Serén, el vicepresidente Ortiz, estaban que rascaban tierra porque queremos hacer la transición, que venga el presidente electo y le vamos a entregar la información. Y el presidente dijo, No, hombre, y hicieron aquella foto. Sí, con unas cajitas. Y las cajitas con todos los ministerios ahí. Porque ¿verdad? el presidente dijo, no, yo no le voy a recibir nada. Lo que voy a hacer es una auditoría profunda de su administración. 2 años han pasado y el presidente ha estado vigilando esa auditoría. Entonces, lo que está pasando ahorita al FMLN y Arena es el resultado de esa auditoría. Que no venga Raúl Melara a decir, yo empecé el juicio y la investigación que ahora está con... Mentira, usted no metió preso a nadie, usted dejó ir a todos. No solo no los metió presos, sino que los dejó ir a todos. Usted dijo que iba a ir por los 10 millones de Taiwán, que el partido Arena se robó y no lo hizo. No quiso hacer nada. Usted no inició nada, esto lo inició el presidente Bukele desde el día 1 de su gobierno cuando prometió la auditoría. Y fue esa auditoría la que permitió encontrar primero los indicios y luego las evidencias de que el gobierno de Sánchez Serén, ya no el de Funes, el de Sánchez Serén, sustrajo 280 millones de dólares en bolsas negras del banco hipotecario. Ok. Giovanni, se me acabó el tiempo. Gracias, te agradezco muchísimo. Te lo voy a hacer yo, mira, porque saludos a Praga, que siempre está pendiente, dice Silvi 4. Ya listo, mi estimado señor Galeas. Nick Freglatín, pendientes como siempre, maestro, saludos, no me lo pierdo. Elizabeth Castillo, buen día, ya pendientes. Brent, buenos días, John Giovanni. Lorena Argueta, buenos días, bendiciones. Omega, lo veré después, porque voy al trabajo. Buen día, saludos, maestro. Y así, cantidad increíble. Macha me gusta Gilmore. más en las mañanas. Macha Gilmore y Mareva, saludos. Y ya nos vamos porque Frank está así queriendo volar, que dice tiempo. Lo veo mañana a las 6:30. Gracias.